amanecer de la humanidad a nuestros primeros pasos, la cuna africana y el primer paso hace una eternidad. En el reloj del cosmos, la Tierra ya era un mundo antiguo, pero en la escala de nuestra propia existencia, la historia estaba a punto de comenzar. Nuestro escenario no es otro que África, un continente de una vitalidad feroz y desbordante. Imaginemos un paisaje de hace unos 7 millones de años, en la región que hoy conocemos como el Gran Valle del Rift. No era aún la sabana abierta que solemos asociar con los documentales, sino un mosaico kabir. El planeta se enfriaba, y los vastos y húmedos bosques tropicales que habían cubierto el continente como un manto espeso comenzaban a retroceder, fragmentándose. En su lugar surgían claros, bosques más secos y finalmente praderas interminables salpicadas de acacias. En este mundo en transformación vivía un grupo de primates notables, nuestros ancestros más lejanos. Criaturas como Ahajipithecus humidus, a quien cariñosamente llamamos Ardi, vivían en un entorno mixto. Sus fósiles nos cuentan una historia fascinante. Poseían una extraña combinación de rasgos, con pies que aún tenían un pulgar oponible para agarrarse a las ramas, pero con una pelvis que ya mostraba adaptaciones para caminar sobre 2 piernas. No eran ágiles corredores en la pradera, ni se balanceaban con la destreza de un chimpancé. Eran algo intermedio, un experimento de la evolución. El verdadero punto de inflexión llegó con la consolidación de la sabana. Para nuestros ancestros, como los famosos Australopithecus afarensis, el mar de hierba alta presentaba tanto un peligro como una oportunidad. Los árboles, refugio y fuente de alimento, estaban ahora más dispersos. Viajar entre ellos significaba exponerse en campo abierto, a la vista de depredadores formidables. Fue en este crisol de necesidad donde una adaptación revolucionaria se convirtió en la norma: el bipedismo. Ponerse de pie no fue un acto súbito de genialidad, sino una ventaja que se fue puliendo a lo largo de milenios. Caminar erguido permitía otear el horizonte por encima de los pastizales, para avistar tanto a un león al acecho como una bandada de buitres, indicando la presencia de carroña. Más crucial aún, liberó las manos. Esas manos, que ya no eran necesarias para la locomoción, quedaron libres para explorar gestícula, para transportar alimentos a un lugar seguro y, sobre todo, para llevar a las crías. Esto permitía a los grupos moverse con mayor cohesión y seguridad, fortaleciendo los lazos sociales. El primer paso de un homínido no fue solo un cambio postural, fue el gesto que desató nuestro potencial, la chispa que encendió la antorcha de la humanidad. La sabana africana no fue solo nuestro hogar, fue la forja que nos obligó a erguirnos y mirar hacia el futuro. La mente en la piedra. Durante millones de años, nuestros ancestros bípedos sobrevivieron con su astucia y su capacidad de cooperación. Pero un nuevo protagonista estaba a punto de entrar en escena, uno que llevaría la evolución a un nuevo nivel: el Homo habilis, el hombre hábil. Su aparición hace unos 2.4 millones de años coincide con un hito que redefiniría nuestra relación con el mundo: a la invención deliberada de la tecnología. No se trataba de usar una rama como palo o una piedra sin modificar para romper una nuez, algo que otros primates también hacen. La revolución del Homo habilis fue un salto cognitivo extraordinario. Consistió en mirar un canto rodado y no ver solo una roca, sino la herramienta que se escondía en su interior. Requería planificación, una secuencia de acciones precisas y la habilidad motora fina para ejecutarla. Este proceso, la cadena operativa, es el verdadero nacimiento de la ingeniería. Imaginemos a un pequeño grupo de hábiles junto al lecho de un río seco. Seleccionan cuidadosamente las rocas adecuadas, han un percutor duro y pesado y un núcleo de sílex o cuarcita con buen filo potencial. Con una precisión aprendida y perfeccionada, uno de ellos golpea el núcleo con el percutor en el ángulo exacto. Salta una lasca afilada. No es un accidente, es un diseño. Repite el proceso, rotando el núcleo, creando un chopper o canto tallado, una herramienta tosca pero increíblemente eficaz, con un borde cortante capaz de desgarrar la piel de un antílope o fracturar un hueso largo. Estas herramientas de la industria holdubayense
abrieron un nicho ecológico completamente nuevo. El Homo habilis no era un cazador imponente, pero con estas piedras afiladas se convirtió en el más eficiente de los carroñeros. Podía llegar a los restos de una cacería abandonada por un felino y hacer lo que ningún otro animal. Podían cortar rápidamente trozos de carne para transportarlos y, lo que es más importante, romper los huesos para acceder al tuétano, una fuente de grasa y calorías de un valor incalculable. Este acceso a proteínas y grasas de alta calidad tuvo una consecuencia monumental. Mantener un cerebro grande es metabólicamente muy costoso, y esta nueva dieta proporcionó el combustible necesario para su expansión. El ingenio de fabricar una herramienta no solo resolvía un problema inmediato de alimentación, estaba literalmente construyendo un cerebro más complejo. La mano que tallaba la piedra estaba, a su vez, tallando la mente que la guiaba. La tecnología no era algo externo a nosotros. Desde su mismo origen, fue una extensión de nuestro cuerpo y un catalizador de nuestra propia evolución cerebral. La piedra no solo cortaba la carne, sino que esculpía el futuro de nuestro linaje. El corazón de la llama, con cerebros más grandes y herramientas más sofisticadas, como los elegantes bifaces de la industria achelense, un nuevo y más formidable ancestro se extendió por África y más allá. El Homo erectus. Eran más altos, más fuertes y estaban destinados a realizar una proeza que transformaría la existencia humana de una manera tan profunda como lo hizo el bipedismo o la tecnología lítica, la conquista del fuego. Al principio, el fuego era una fuerza terrible y caprichosa de la naturaleza, un rayo que incendiaba un árbol seco o un río de lava de un volcán en erupción eran espectáculos de destrucción que aterrorizaban a todas las criaturas. Sin embargo, para una mente inquisitiva como la del Erectus, el terror se mezclaba con la fascinación. Observaron que tras el paso del fuego, los depredadores huían y, a veces, quedaban animales pequeños cocinados y listos para comer. El primer paso fue, probablemente, vencer el miedo innato y acercarse. El segundo, y más audaz, fue aprender a conservarlo, capturar una brasa de un incendio natural en una rama seca y transportarla cuidadosamente a su campamento. El dominio del fuego cambió las reglas del juego de la supervivencia. La noche, ese tiempo de oscuridad impenetrable y dominio de los depredadores, perdió su poder absoluto. Una fogata crepitante era un muro de luz y calor, una fortaleza psicológica y física que mantenía a raya a las bestias. El día efectivo se alargó, permitiendo más tiempo para socializar, reparar herramientas y planificar. El frío de las noches africanas y, más tarde, de los climas más severos de Eurasia, se volvió soportable, pero la consecuencia más revolucionaria ocurría dentro de la propia comida. Cocinar los alimentos es, en esencia, una forma de predigestión externa. El calor descompone las fibras vegetales duras y las proteínas complejas, liberando muchos más nutrientes y calorías de lo que un sistema digestivo podría extraer de los alimentos crudos. Tubérculos venenosos se volvían comestibles. La carne se ablandaba y se esterilizaba, reduciendo enfermedades. Esta explosión de energía de alta calidad disponible fue el turbo definitivo para el crecimiento cerebral. Nuestro cerebro, un órgano devorador de energía, pudo expandirse a un ritmo sin precedentes gracias a la cocina. Además, el fuego se convirtió en el centro de la vida social. El campamento ya no era solo un lugar para dormir, sino un hogar. Alrededor de la hoguera, los grupos se reunían, compartían alimentos, se calentaban, reforzaban sus lazos. Es aquí donde podemos imaginar los primeros balbuceos de una cultura más compleja, el intercambio de información, la enseñanza de técnicas, quizás las primeras narraciones rudimentarias a la luz danzante de las llamas. El fuego no solo calentaba el cuerpo y cocinaba la comida, encendió el alma de la comunidad y nos dio el primer salón del mundo, un lugar para convertirnos en seres verdaderamente sociales. El planeta por herencia, equipados con herramientas avanzadas,
el dominio del fuego y una capacidad de cooperación sin parangón, nuestros ancestros dejaron de ser una especie exclusivamente africana. El Homo erectus ya había demostrado una asombrosa capacidad de expansión, llegando hasta el sudeste asiático, pero fue nuestra propia especie, el Homo sapiens, la que protagonizaría el capítulo más extraordinario de la dispersión humana. Cruzaron lo que hoy es el Sinaí y se adentraron en las vastas extensiones de Asia. No fue una marcha organizada, sino una expansión gradual, generación tras generación, siguiendo las costas, los ríos y las manadas de animales de caza. Nacidos en África hace unos 300.000 años, estábamos a punto de reclamar el mundo entero como nuestra herencia. Esta gran migración no fue solo un viaje geográfico, fue la prueba definitiva de nuestra adaptabilidad, de nuestro ingenio y de nuestra incansable voluntad de explorar más allá del horizonte. Aprendieron a cazar la megafauna de las estepas asiáticas, a construir refugios con huesos de mamut en las gélidas llanuras de Europa y a navegar por las costas para llegar a islas remotas. Durante este viaje épico, no estaban solos. En Europa y Asia Occidental se encontraron con nuestros parientes más cercanos, los neandertales. Durante miles de años, ambos linajes compartieron el paisaje, compitieron por recursos y, como la genética ha demostrado, también se cruzaron, dejando una pequeña pero indeleble marca en el ADN de las poblaciones no africanas modernas. Hace aproximadamente 70.000 años, impulsados quizás por cambios climáticos que afectaban la disponibilidad de recursos en África, o simplemente por la innata curiosidad humana, pequeños grupos de Homo sapiens iniciaron el gran éxodo. Cada nuevo entorno era un desafío que exigía una nueva adaptación, no tanto biológica como cultural. La marea humana era imparable. Unos grupos se dirigieron al este, utilizando embarcaciones primitivas para realizar el increíble salto a Australia hace unos 65.000 años, convirtiéndose en los primeros humanos en colonizar un nuevo continente. Otros continuaron hacia el norte, adaptándose a los brutales ciclos glaciales de la edad de hielo. Finalmente, en el apogeo de la última glaciación, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, un puente de tierra llamado Beringia conectaba Siberia con Alaska. Siguiendo a las manadas de bisontes y mamuts, pequeños grupos de cazadores cruzaron este puente y pusieron pie en un continente virgen, las Américas. En apenas unos pocos miles de años, un tiempo asombrosamente corto, sus descendientes se extendieron desde los glaciares del norte hasta la punta más austral de la Patagonia. En un abrir y cerrar de ojos geológico, una especie que había comenzado como un puñado de primates vulnerables en la sabana africana había poblado todos los continentes habitables de la Tierra. El umbral de la historia desde aquel primer paso vacilante que nos irguió sobre la hierba alta de África, hasta la huella solitaria en una playa desconocida al otro lado del mundo, hemos recorrido un camino casi inimaginable. Millones de años de lucha, de innovación y de perseverancia nos convirtieron en lo que somos. Aprendimos a ver una herramienta en una piedra, a domar las llamas, a cooperar en grupos cada vez más complejos y a considerar el planeta entero como nuestro hogar. Cada especie que nos precedió, cada individuo que sobrevivió para pasar sus genes y sus conocimientos, fue un eslabón indispensable en esta cadena prodigiosa. Esta saga, el amanecer de la humanidad, es la historia de cómo pasamos de ser una criatura moldeada por su entorno a convertirnos en una fuerza que moldea el planeta. Es el gran prólogo de nuestra existencia, el fundamento sobre el que se construiría todo lo demás. Pero el viaje no había hecho más que empezar. Tras conquistar el espacio, el siguiente desafío sería conquistarnos a nosotros mismos y a la propia naturaleza de una forma completamente nueva. El viaje de la humanidad apenas comienza. En nuestro próximo episodio, exploraremos cómo pasamos de cazadores-recolectores a constructores de civilizaciones. El cazador-recolector nómada se encontraba ahora en un nuevo umbral. Suscríbete y activa la campanita para más episodios de Viaje en el Tiempo. En el horizonte no solo había nuevas tierras,
sino una idea revolucionaria, la capacidad de sembrar una semilla y esperar a que creciera. La era de la caza y la recolección estaba llegando a su fin, y con ella, la prehistoria. Se acercaba el alba de una nueva revolución, la neolítica, que nos vería abandonar el nomadismo para construir los primeros pueblos, las primeras ciudades y, finalmente, las primeras civilizaciones. La historia, tal como la escribimos, estaba a punto de comenzar, desde los primeros pasos en la sabana africana hasta la conquista de continentes. No te lo pierdas.